Muy buenos días a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tenemos un invitado muy especial, al señor Rodrigo Moreno, socio y CEO de Ecovis. Hoy nos va a contar una historia con datos muy interesante. Espero que les guste mucho la sesión del día. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Johanna, muchas gracias, muy buenos días para todos. Pues el gusto es muy grande que en esta época que estamos viviendo podamos compartir nuestra experiencia realmente sobre cómo hemos podido afrontar nuestra pandemia y nuestro estado de trabajo en casa y otras experiencias que veníamos desarrollando con anterioridad al tema del COVID-19 y que estaba realmente muy enfocado al trabajo basado en la generación de conocimiento con los datos. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Al final les mencionaré quién es Ecovis Colombia y otros datos adicionales. Entonces, una historia contada con datos de dónde proviene y cuál va a ser el desarrollo de nuestra presentación. Primero vamos a hablar de la información como uno de los recursos más importantes, las nuevas profesiones o las nuevas tendencias que hay producto precisamente de la importancia que tienen los datos hoy en día. Una historia contada con datos que es un caso de negocios que tuvimos respecto de el análisis de la información y la generación de conocimiento. Una visión sencilla de Analytics, cómo se desarrolló esa historia de datos a través de los nuevos modelos que se encargan de analizar datos y generar conocimiento. Y por último, en este tiempo del COVID, cómo hacer la gestión del equipo, que se ha vuelto una tarea difícil y es una experiencia de la firma en donde cómo nosotros pudimos manejar el trabajo en equipo desde las casas con herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, aquí como vemos y aproveché esta gráfica precisamente para que ustedes vieran un poco que esto es una publicación de la revista The Economist de mayo del 2017, donde realmente menciona que las nuevas reglas de competitividad realmente están basadas en redes sociales, en datos, en conocimiento, y que antes era el petróleo. Por eso se muestran unas torres de generadores de petróleo, porque antes era el petróleo un recurso muy valioso. Hoy en día la generación de conocimiento a través de los datos se ha convertido en uno de los valores más importantes para el éxito de las industrias. Entonces, comencemos. Los nuevos roles en el mercado laboral. El Foro Económico Mundial nos dice que a partir del 2022 o hacia el 2022 hay una serie de profesiones emergentes, nuevas profesiones, pero principalmente basadas por los desarrollos que se vienen haciendo en procesos de automatización, de generación de conocimiento, de análisis del denominado Big Data, a través de herramientas de Analytics, en donde las compañías generan conocimiento con toda la información que tienen. Esto nos lo presenta el Foro Económico Mundial y nos dice que aproximadamente unos 133 millones de nuevos empleos se van a dar a través de profesiones que trabajen con datos o con software o con tecnología. Aquí hay una amenaza y una gran oportunidad, y por eso vuelvo y les menciono, esto no se está dando ahora a raíz del COVID-19, sino se está dando
Desde hace varios años se viene trabajando en procesos de automatización, en donde profesiones como la de administradores o contadores o auditores o personas que desarrollen tareas repetitivas, definitivamente las van a desarrollar procesos automatizados. Pero esto no quiere decir otra cosa diferente, que hay que capacitarse, hay que renovar los conocimientos para estar a la vanguardia, digamos, de todos estos retos y la realidad de esto que estamos viviendo hoy con el COVID-19, que nos mandó a las casas a trabajar. Ok. Lo que les voy a presentar acá es un caso de negocios de una industria, está en la industria del fitness. Nos pidieron que hiciéramos un análisis de las posibles causas que tenía ese caso de éxito, ese caso de negocio, las posibles causas del por qué, como vemos nosotros aquí en esta gráfica que yo les presento. Este es el año, este es el año actual, en donde se ve una clara tendencia de las suscripciones, en donde se viene teniendo una tendencia negativa, y cómo pudiéramos nosotros encontrar dentro de la información alguna respuesta a esa tendencia. ¿Qué hicimos nosotros? Identificamos lo que denominamos los puntos de dolor, o sea, diseñamos una serie de indicadores para efectos de visualizar más fácilmente los diferentes comportamientos que tenían las membresías, la compra de membresías por parte de los clientes, y cómo se comportaba realmente el uso de esas membresías, o sea, cómo se comportaba ir al gimnasio por parte de cada uno de esos suscriptores de esas membresías. Posteriormente, o sea, identificamos los puntos de dolor, lo que considerábamos crítico, definimos métricas y desarrollamos un modelo para diagnosticar los riesgos y que nos ayudara a interpretar toda la crisis que estaba pasando, o no la crisis, sino el entendimiento que se quería tener del comportamiento de todos los clientes. Una de las respuestas que nosotros hallamos en ese sentido fue, digamos, que muchos de las membresías no se utilizaban, se compraban, pero no se utilizaban. Entonces, quiere decir que compraban, pero no iban a los gimnasios. Y esto nos indicaba, esta gráfica de la parte de abajo nos indica que cuántas personas de diferentes planes, o sea, los planes son, digamos, planes por un tiempo definido. Entonces, estas personas eran 3.861 clientes sin utilizar su suscripción. Quiere decir que había clientes que llevaban 30 días sin utilizar su suscripción, y esa membresía se vencía en diciembre al finalizar el año, o sea que no utilizaba el servicio. ¿Qué herramienta utilizamos nosotros? ¿Qué herramienta se utilizó? Y ya les vamos a mostrar en vivo cómo se hizo el análisis. ¿Qué herramienta se utilizó? Y de una manera muy simple, hemos tratado de hacer esto muy simple para volvernos terrenales en todos estos términos. Se desarrolló un analytics para determinar riesgos y oportunidades en tiempo real. Es decir, se utilizaron estrategias matemáticas, herramientas matemáticas, procesos de automatización, procesos de computación, y con base en todos esos elementos se desarrolló un modelo de inteligencia artificial para indicarnos cómo era el comportamiento de
la historia de la historia de el uso de los gimnasios en esos, la historia del uso de los gimnasios durante un rango de tiempo, para efectos de detectar ciertos comportamientos específicos que ya les vamos a mostrar. ¿Qué nos permite analizar con esta herramienta? Datos de diferentes tipos, ¿sí? y de diferentes, con diferentes potenciales. O sea, teníamos, o mejor, esta herramienta se puede utilizar en datos que nos permiten clasificar información. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, saber si entró o no entró, entonces lo marco con un 1, marco, digamos, la persona o el registro de información lo marco. Si entró al gimnasio, lo marco con un 1, si no entró, lo marco con un 0. Entonces puedo clasificar la información. También sirve para hacer análisis de regresión, análisis basado en la información histórica, que con base en esa información histórica yo pueda predecir el futuro en un tiempo determinado con unos valores específicos. Eso se llama regresión. Y clustering, cuando los datos tienen unos comportamientos completamente diferentes y hay que agruparlos en grupos, ¿sí? O en grupos homogéneos, ¿ya? Para el caso de este análisis, como es el caso que se puede dar en otros sectores y en otros negocios, se realizó un análisis de clustering. ¿Qué resultados nos dio el análisis de clustering? Este es un comportamiento, este es el comportamiento durante un periodo de tiempo, más o menos 5 años de información, 5 o 7 años de información, en donde nos dice cuál es la tendencia del comportamiento del uso, o sea que aquí vemos una tendencia creciente del uso, digamos, de los gimnasios en todo el negocio, y cómo es el comportamiento de entradas a los gimnasios. O sea, las entradas van hasta a 50 entradas al mes en promedio para la mayoría para todos los gimnasios, pero digamos que está en este rango de entradas. Digamos, este es una primera gráfica como nos muestra la tendencia. Entonces, que definimos clustering, agrupación de observaciones con características similares. El modelo que encontró 4 tipos de agrupación: el clúster 0, el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. El clúster 0 evidenció una muestra de 30.000 clientes con tendencia al alza, es decir, esos 30.000 clientes tenían un comportamiento muy parecido a esta línea de tendencia que yo les estoy mostrando acá, con tendencia al alza. Sin embargo, tenían una recurrencia, es decir, iban muy poco, ¿sí? O sea, curioso, van creciendo, pero no van mucho, o sea que uno podría decir que se matriculan, pero no usan mucho la membresía. Otro cliente muy importante, otro grupo del análisis generado fue el clúster 1, en donde nos indicó que 50 clientes, que estos 50 clientes se denominaron cisnes negros por su característica, porque son muy raros, son supremamente raros, sin tendencia, o sea, que no tienen una tendencia ni creciente ni decreciente, sino que eran completamente planos, y recurrencia extremadamente alta. Entonces, y este es uno de los valores importantes del análisis de datos, porque estos clientes sí tenían una recurrencia muy alta, es decir, iban entre 80 y 90 veces al mes al gimnasio. O sea, nos indicaba una serie de anomalías. Entonces,
lo importante y lo que les menciono es que estos modelos también nos permiten detectar anomalías dentro de o comportamientos anómalos o completamente atípicos o muy raros, que no necesariamente sirven para armar una estrategia de marketing sobre los diferentes grupos, sino nos motivan a entender qué es lo que pasa con ciertos grupos que no se comportan de una manera homogénea, así sea diferente. Entonces, es los llamados outliers o banderas o puntos rojos, que tienen una utilidad dentro de Analytics, porque pueden ser gestores de problemáticas que no las podemos detectar a simple vista. Más o menos la base de datos de esta información puede ser del orden de unos 10 millones de datos entre entradas y salidas de gente, ¿sí? Entonces, no es muy fácilmente visible sin un análisis computarizado. El otro grupo fueron aproximadamente 26.700 clientes sin tendencia y recurrencia a la baja, o sea que se comportaban muy horizontalmente, pero tampoco no iban mucho a los gimnasios. Y el último cliente, 11.000 clientes, el último clúster, el último grupo, 11.000 clientes con tendencia al alza y recurrencia alta. Entonces nosotros los denominamos los atletas porque eran 11.000 clientes que sí tenían una tendencia al crecimiento, ¿sí? Y adicionalmente iban muchísimas veces, iban no un rango tan alto, pero sí el rango era importante. Yo les voy a pasar a mostrarles un poco cómo se desarrolla esto. Lo estamos viendo en vivo dentro de la aplicación. Esta es la gráfica que yo les mostraba, ¿sí? Del comportamiento, ¿sí? Estos son los grupos que se determinan: el grupo 0, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Esta es la gráfica de entradas promedios mensuales, ¿sí? Aquí hay otra gráfica que me indica a mí el comportamiento femenino o el comportamiento de grupos de hombres y mujeres, cómo se comportaban para cada grupo. Y este es el porcentaje de cada grupo, el porcentaje del grupo, digamos, este es el grupo 0, este es el grupo 3 y este es el grupo 2. El grupo 1, por ser solamente 50 clientes, pues no se alcanza a percibir dentro del PAI. Entonces, ¿cómo opera este tema? Si yo quiero miremos cómo se comportó el grupo 0. Entonces, el grupo 0 me muestra una tendencia creciente, o sea, el uso de este grupo de personas, digamos, va en aumento a través del tiempo y tienen un comportamiento entre 4.5 y 5 entradas, o sea, muy poquitas entradas al mes, ¿no? Pero, digamos que, y este es el comportamiento en cada uno de los meses, o sea que este me va indicando que quizás este grupo de personas al principio del año está muy entusiasmada y, digamos, se desmotiva por alguna razón y vuelve a motivarse al cerrar el año. ¿Sí? Ese es uno de los análisis que precisamente estos comportamientos son muy importantes para tomar las estrategias comerciales dependiendo de, digamos, la visión del análisis y lo que uno pueda encontrar en cada uno de estas disminuciones o de estos comportamientos. Uno puede decir aquí, no, pues que Semana Santa, etcétera, pero esto es un tema de análisis porque son 30.000 personas que se comportan de la misma manera. Esto uno no lo puede ver si no ha hecho un análisis desarrollado bajo Analytics.
Esto también, digamos, para el grupo, si nosotros quisiéramos ver cómo es el comportamiento de las mujeres, entonces tiene un comportamiento diferente, pero eso me permite a mí poder hacer análisis por todas las variables que están expuestas acá. Entonces continuemos con nuestra presentación acá respecto a los otros grupos. El grupo 1, que es el denominado los cisnes negros, él nos dice que tenemos aproximadamente 47 personas, son los que tienen, como ustedes lo pueden observar, la tendencia es completamente horizontal, o sea, no crecen ni decrecen, ¿sí? Pero en las entradas promedio tienen 85 entradas, entre 85 y 90 entradas, ¿sí? Y tiene este comportamiento y este bache, como si aquí no volvieran estas personas o dejaran de utilizarlo y vuelven a utilizarlo. Entonces, estos son los famosos outliers, lo que se comporta atípico, y esto quizás es igual de importante a los análisis de los que tienen unos comportamientos normales. Entonces, esto nos llama mucho la atención porque esta data sirve para analizar si es que existen riesgos o si existen fugas o si existen o no hay controles, en fin, una serie de conclusiones que se van dando en la medida en que se van conociendo este tipo de agrupaciones cuando los volúmenes de información son muy grandes para poder perfilar los diferentes grupos de interés de cada negocio. El segundo grupo que tiene aproximadamente 26.000 personas, tiene una ligerísima tendencia al crecimiento. Se podría decir que es casi que horizontal, ¿ah? Pero sí tiene tendencia al crecimiento y tiene una recurrencia o entran muy poco, entre 4 y 5 veces al mes, pero tiene un comportamiento diferente al grupo 0, porque este tiene, y ya me devuelvo para que observen, este tiene un comportamiento que al principio también es decreciente completamente, pero es más ajustado, o sea, tiene un comportamiento mucho más juicioso que los del grupo 1. ¿Ah? Y el grupo 3, que también es muy diferente, ¿por qué? Porque tienen un comportamiento creciente, ¿sí? Pero también tienen un comportamiento de uso más juicioso. Es lo que nosotros llamamos los atletas juiciosos, ¿sí? Y son 11.000 personas. ¿Ah? Entonces, digamos que en ese sentido, con esta explicación, pretendemos presentar de forma muy sencilla cómo se desarrolla un modelo que genera conocimiento basado en los datos históricos, ¿verdad? En diferentes tipos de datos, porque esto funciona para muchas industrias, muchos negocios, muchas estrategias, ¿sí? Y nos permite hacer análisis en tiempo real, ¿sí? Nosotros podemos determinar qué personas están en riesgo, teniendo en cuenta que el no uso es una amenaza para que no vuelva, ¿sí? Y armar estrategias perfectamente claras para efectos de enfocar, armar estrategias de mercadeo para motivar a estas personas al uso para que nos recompren, ¿sí? Digamos que esa fue la estrategia y esta es la metodología que se utiliza para el desarrollo de conocimiento en esta industria y en diferentes tipos de industria. Volvemos. Ok. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros presentamos ya con la aplicación de las herramientas.
Entonces, digamos, ¿cuál fue el plan, la planeación que hicimos para este caso de negocios? Manejo de datos para el control y proyección del negocio, nuestra oferta estratégica, nuestra oferta técnica que hicimos. Primero diseñamos el seguimiento al plan estratégico. Y estas son dos etapas. Primero hay que tener organizada la información. La información está, siempre hay información. La información a veces está demorada. El no es importante sacárselo de la cabeza porque estamos acostumbrados, como esto es, digamos, aquí hay un tema cultural muy complejo, estamos enfocados muchas veces a decir que no se puede, que no podemos tener información a tiempo, que la tiene yo no sé quién, la tiene o está en otra área o que todavía no está. Este es un tema de cultura organizacional, porque la información está, porque la gestión hay que controlarla. Entonces, diseñamos una serie de indicadores en conjunto con la administración para efectos de determinar qué es lo que nos interesa ver de forma oportuna a tiempo, para así empezar a tomar decisiones. Y se construyeron unos tableros inteligentes casi que en tiempo real, porque no toda la información de la gestión, y me refiero a la información de la gestión cuando estamos hablando de el quehacer, cómo controlamos el quehacer del día a día del objeto social. Es decir, si vende, qué es lo que vende, dónde lo vende, cuánto lo vende, cuáles son nuestros clientes, etcétera, quién se le vendió, eso en tiempo real, porque las ventas tienen que estar en tiempo real. De pronto la contabilidad se toma un tiempo, es la que menos está en tiempo real, pero tampoco se debe demorar mucho. Y digamos que hay unos tiempos diferentes, pero la información está para efectos de controlar. Y desarrollamos un modelo de análisis de datos en donde identificamos riesgos y oportunidades, y se desarrollaron modelos predictivos, que fue lo que les mostré. Desde el punto de vista técnico, las herramientas que se montaron pueden procesar y capturar millones de datos. Estamos hablando de millones de datos sin ningún problema, y relacionando la mayoría de fuentes de información, es decir, información sobre la gestión. Digamos que en este tipo de industria, el comportamiento de compras de membresías, el comportamiento de uso, el comportamiento de uso de instalaciones, el comportamiento de entradas, el comportamiento de salidas, qué día entró, qué día salió, cuánto tiempo entró, cuánto duró, si son hombres, las edades, etcétera, para efectos de perfilar los clientes. Y se entregó, y digamos, la promesa de valor indudablemente es información oportuna, la construcción de las interfaces y la portabilidad, o sea, el alcance es que se pueda tener en sus laptops, en sus computadores o en sus teléfonos celulares. Tiene un alcance hasta de los teléfonos celulares, pero que tengan la información de forma oportuna. Entonces, aquí vemos que el tema digamos, del COVID-19, siendo, digamos, lo que está hoy pues mandando la parada, digámoslo, desde todo punto de vista administrativo, de marketing, de tratar de manejar un negocio desde casa. Y esto no fue previsto para el COVID-19 nunca. Esto fue previsto dentro de un desarrollo tecnológico de la humanidad que va para allá, y esto está funcionando, esto ya lleva funcionando desde hace varios años, pero este COVID-19, digamos que lo potencializó y nos puso a marchar en esta línea. Permite tener la información a la mano, ¿sí? Y no depender, digamos, de las personas ni de solicitar la información, sino que se conecta directamente a las bases de datos de la fuente de información y nos provee información en tiempo real. Otro ejemplo que les traigo es, en tiempos de COVID-19, hacer la gestión del equipo se ha vuelto una tarea difícil.
Cuando nos llega no me acuerdo, el 13 o el 23 de marzo, nos toca encerrarnos a todos. ¿Cómo hacer el control de nuestra gente, de los equipos de trabajo, y no solamente en nuestra industria, sino en muchos tipos de industria? ¿Cómo controlar las horas trabajadas? ¿Cómo controlar la carga laboral? ¿Qué tanta carga laboral tienen nuestros empleados? Aunque esto es un tema cultural también y de entendimiento, porque esto no es un proceso fácil de que la gente llegue a trabajar en sus casas, o todo este cambio que no sabemos hasta cuándo va a ser o si se va a quedar y en qué medida se va a quedar. Eh, pero tenemos que buscar unas herramientas para poder controlarlo. Si son clientes, cuántas horas han trabajado en el cliente, o para cada industria, cómo sería la metodología para controlar qué variables. Las tendencias de carga, ¿sí? O sea, cómo se van comportando en, digámoslo así, en qué días o tienen más carga. O sea, aquí hay todo un proceso de analytics respecto del uso del modelo de trabajo en casa o del modelo de trabajo remoto, o como lo queramos llamar, o sencillamente en las mismas industrias o en las mismas fábricas, cómo son los comportamientos y qué resultados o qué conocimiento se genera de la data que se recoge, por ejemplo, con entradas o salidas, de a qué horas entró, a qué hora salió, qué hizo, en fin. Este es un modelo, este es de nosotros, nosotros lo tenemos para el control de la gestión de la gente. Nosotros, digamos, en términos generales, compramos horas de trabajo y vendemos horas de trabajo. ¿Cuánto nos cuesta nuestro trabajador y cuánto le asignamos a cada cliente? Ok. Entonces, ¿qué desarrollamos nosotros? Y esto es en tiempo también real. Este es un modelo que nos permite a nosotros, cada una de las personas, ¿sí? ¿Cuánta cargabilidad ha tenido en un periodo determinado? O sea, del 100% de sus horas, de sus horas útiles, qué porcentaje ha trabajado de ese 100% de sus horas útiles? ¿Cuánto costó cada persona? ¿Cuánto fue el costo de cada persona dentro de un periodo de tiempo? ¿En qué cliente trabajó? ¿Sí? Y cuál es la tendencia de las cargas de la gente. Entonces, el modelo nos permite por cada persona hacer un análisis y que nos diga esta persona qué hizo, en qué tiempo trabajó, cuánto nos dedicó a nosotros, cuánto le dedicó al cliente y cuál fue su comportamiento y su tendencia respecto de la historia que va teniendo. Entonces, de una u otra forma, nosotros podemos hacer seguimiento claramente del rendimiento, de si se están cumpliendo las metas respecto de la evolución con cada cliente, y él lo desarrolla desde su casa para efectos de nosotros poder controlar la gestión. Y digamos que la experiencia es, yo diría que muy satisfactoria, porque creo que en cierta medida hay mayor responsabilidad, quizás por la misma herramienta. Eso todavía está por definirse, pero hay una responsabilidad muy grande frente al registro de tiempos. Eso es un tema de cultura de cultura de la organización, pero que se tiene que ir dando porque pues es la realidad que estamos viviendo. Así sea con el COVID-19 o no sea con el COVID-19, el tema del control de la gente es supremamente importante. Entonces, aquí también se desarrollan modelos de inteligencia de negocios para efectos de controlar la gestión en esta época del COVID-19.
Otro ejemplo que les tengo yo, diferente. Un minuto que aquí. Perdón. Aquí me voy a volver acá. Ok. Oportunidades del COVID-19, porque uno podría hablar de la crisis del COVID-19 o de la incertidumbre del COVID-19 frente a todas estas situaciones tan complejas que se están viviendo, y eso es indudable que hay unas situaciones supremamente complejas, pero es la realidad que estamos viviendo. Preferimos mostrarla como oportunidades porque pues, es la forma de visualizar nosotros quizás cuando, cuando llegamos a tener problemas, pues miremos qué aprendemos con estos problemas y qué oportunidades sacamos o qué enseñanzas sacamos de todos estos problemas. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil quizás entenderlo. A los que están detrás de escuchándome pueden tener unas circunstancias muy complejas y no se puede comparar, digamos, lo que el vivir de cada empresa, que es muy diferente la una con la otra, y son temas supremamente críticos, en fin. Pero la idea es tratar de ver esto como oportunidades que podemos encontrarnos en el camino. Entonces, nosotros pensamos que, digamos, desde el punto de vista financiero y ante la crisis, estas herramientas nos permiten desarrollar modelos inteligentes para hacer reestructuraciones financieras debido a los impactos que está dejando esta crisis en diferentes tipos de industria. O sea, se genera, digamos, hay generación de conocimiento, hay análisis de riesgos, hay potencialización hacia la posibilidad de evidenciar nuevos mercados o nuevos productos, una serie de temas basados en analytics y en inteligencia de negocios. El otro tema de oportunidades lo referimos a la digitalización. Como consecuencia del COVID-19, ya le mencionaba, se aceleró el proceso de transformación digital, pero no por esto es que creamos que el tema de la digitalización viene como consecuencia del COVID-19. No, la digitalización viene desde hace muchos años. El tema de inteligencia artificial viene desde hace muchos años, que se viene trabajando. El tema de las nuevas profesiones está pronosticado también desde hace varios años. El tema de la robótica, todos estamos viendo que los procesos, no solamente los temas administrativos, sino los temas mecánicos, en fin, esto tiene una transformación bien interesante. Yo creo que el COVID-19, uno de los grandes aportes que ha traído esto es el despertar de todo el mundo, diciendo, oiga, el tema de lo que tiene que ver con Internet, con las herramientas, con vender a través de Internet, obviamente que hay una esencia fundamental y es el sentido humano que no podemos perder. Pero la realidad es que el tema de la digitalización ya entró, y ese tema va a automatizar muchos procesos. Y si no tenemos conocimiento de herramientas como las que les he presentado, pues creo que va a ser muy difícil ser competitivo. Desde el punto de vista de competencias y recursos humanos, de capacitarse dentro de las nuevas tendencias de automatización y generación de conocimiento, entre otros aspectos. Pues es indudable, pues hay una amenaza muy grande sobre ciertas profesiones y hay que actualizarse en ese sentido. Desde el punto de vista de mercados, investigación de tendencias, comportamiento de clientes, desarrollo de clientes, nuevos productos, es otro reto muy importante que a través de todas estas herramientas se pueden evidenciar. Y les quiero compartir otra experiencia de nosotros
que no solamente la podemos visualizar para efectos de, o sea, puede que sea una industria de gimnasios, puede ser una industria de la salud. Cada una de estas industrias tiene su gran característica desde el punto de vista de la data, de la acumulación de información a través del tiempo para que sea analizada y con base en esa información poder tomar decisiones o buscar mercados o cambiar de estrategias. En este caso, nosotros desarrollamos, como muchas empresas, desarrollamos estrategias de Internet a través de procesos con Google, de WhatArt. Entonces, nosotros no entendíamos muy bien, o sea, cómo medir si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. Durante un tiempo nos pusimos a analizar y dijimos, vea, analicemos qué pasa con las palabras que nosotros publicamos para que Internet para que cuando alguien busque una palabra nos encuentre a nosotros. Entonces así lo hicimos y durante el tiempo empezamos a recolectar, por un lado, las palabras qué día se publicaron las palabras, cuánto nos costó cada palabra, y por otro lado, qué dijo Google de cómo se habían comportado esas palabras durante el tiempo, cuántos fueron los clics, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son digamos, nuestros grupos de palabras: Analytics, auditoría, consultoría, legal, outsourcing, entre otros grupos de productos. Pero para esta presentación traemos estos 4 grupos. Entonces, entonces nosotros determinamos una escala que nos dijera cuáles eran las palabras que más clic hacían de búsqueda en Google, ¿sí? Y que nos representaban el 80% de las palabras, ¿no? O sea, esta línea que ustedes ven acá es estas palabras que están acá: pago de impuestos, por ejemplo, que tenía un clic de 580 clics, representaba el 10.9%. Esta otra palabra representaba, acumulada con esta, el 21%, y así sucesivamente. Entonces, llegábamos a que, digamos, cercano a esta parte que les estoy mostrando acá, nos llegaba cerca al 80%. O sea, yo me voy a correr un poquito acá. O sea, todas estas palabras desde aquí hacia la izquierda representaron el 80% de las palabras que más nos solicitaban en Internet o solicitaban en Internet. Pero de ese 80% o sea, el otro grupo de palabras era muchas palabras y un mínimo de clics. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos que íbamos para cada categoría, íbamos a trabajar con el número de palabras que coparan el 80%, o sea, íbamos a trabajar con estas palabras que les estoy mostrando, y suspendíamos estas palabras. Entonces, digamos, el resultado de esa estrategia de replantear sencillamente de replantear la estrategia a cuáles palabras sí, pues nos representó un incremento supremamente interesante en los meses siguientes. Nos representó un crecimiento muy importante. Entonces, a lo que voy con esta otra historia es a que cualquier tema que queramos medir y que nos puede impactar, se puede medir. Por eso me parece interesante este ejemplo, porque estamos haciendo un ejemplo de palabras. O sea, no estoy hablando de que cuántas veces entró al gimnasio
o bueno, o cuánto vendió, qué productos vendió, no. Es un tema que uno dice, o sea, pero ¿cómo voy a poder hacer un análisis con palabras? No, sí se puede, todo esto se puede. Entonces, ese es otro ejemplo, ese es otro ejemplo dentro de nuestra gestión de analytics. ¿En qué sectores se puede aplicar? Y de hecho nosotros estamos trabajando en el sector comercio, en el sector salud, en el sector industria, servicios, educativo, tecnología, construcción, entidades sin ánimo de lucro, minero. Bueno, esto es aplicable a todos los sectores. El uso de analytics en marketing, en finanzas, en auditoría es un tema bien interesante, en biología, en desarrollo de mercados, en logística, en gestión, en investigación, todo lo que necesiten controlar, todo lo que pueda generar conocimiento. Es un campo supremamente amplio. Trajimos unos ejemplos de la vida real, ejemplos de nosotros, y no sé si ustedes tengan alguna inquietud que quieren que les ampliemos, que les amplíe, los quiero escuchar. Bueno, para todos los asistentes pueden en el aplicativo ahí del chat poner sus preguntas para que el señor Rodrigo pueda responderlas. Ok, voy a mostrarles otro tema, otra gráfica, precisamente para ampliarles digamos, las diferentes metodologías que se utilizaron en el tema de los gimnasios para efectos de poder entender cómo es el interrelacionamiento de las variables dentro de los temas de la gestión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cada área, o sea, área llamamos a la sede o en donde se encuentra ubicado un gimnasio sí, en donde se queda ubicado los diferentes, o esto lo podemos asimilar, si quieren, a un almacén, a una sede, etcétera. Entonces, esto me permite visualizar en forma general cómo es el comportamiento, ¿sí? Por producto, cómo es el comportamiento. Si yo quiero ver este producto 5, cómo se me comportó durante el tiempo, fíjense que aquí hay una cosa interesante. En general, esto tiene un comportamiento de esta forma, ¿sí? Estas son las afiliaciones que se van dando durante el tiempo. Y estos son los productos. El principal producto es el número 5, ¿sí? Y entonces uno le da clic al producto número 5, pero resulta que el producto número 5 está decayendo. O sea, no, como en otras charlas que he podido, en las que he podido estar, les digo, mire, todo lo que uno ve, no, quizás hay veces que no es lo que uno ve, ¿sí? Pero precisamente esto es lo que nos permite a nosotros entender mejor cómo es el negocio, cómo se comportan las diferentes variables en el tiempo, durante los años, y con base en eso poder hacer predicciones sobre lo que queramos o hacia donde nos queramos alinear. Es otro producto, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir mirando producto tras producto cómo se va comportando. Si yo quiero ver en la CDB qué producto
cuáles son los productos cómo se me mueven los productos. Entonces me dice, en la CDS, el producto 5, el producto 1, el producto 3, etcétera, en la CDC, y así sucesivamente. Entonces, este es el interrelacionamiento de variables para analizar la gestión. Joana, no sé si hay preguntas, o si no, No, creo señor. que... No, no tenemos preguntas. Creo que eso quiere decir que la exposición ha estado súper clara para todos. No, pues es un gusto. Mire, dígame, lo tratamos de hacer de la forma más didáctica para que se entienda el potencial que tiene esto, el potencial. Y realmente es un tema muy interesante y es más vigente y está más vigente que nunca. Les agradezco mucho a todos. Ahí cualquier información adicional están nuestros datos. Ecovis es una compañía alemana con presencia en más de 75 países. Nosotros lo representamos en Colombia y ha sido un placer poderles haber compartido esta experiencia que nosotros llevamos trabajando ya hace varios años. Gracias a la Cámara, Johanna, gracias a ustedes de verdad por estos espacios que nos brindan para compartir estas experiencias que me parecen fundamentales en esta crisis. Muchas gracias. No, Rodrigo, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. La idea es seguir trabajando muy de la mano con todas nuestras empresas afiliadas y poder mostrar todos los temas pues, que hay de innovación en estos momentos. Para los que nos han preguntado por el chat, vamos a compartir el link de la grabación para que pueda ser socializado pues, con el equipo de cada una de sus empresas. Entonces, de nuevo, Rodrigo, y a todo el equipo de Ecovis, muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Feliz día para todos. Chao. Gracias.